Buenas noches, hermanos. Queremos dar comienzo a esta sexta clase y bueno, recién queríamos compartir un material en video, pero la tecnología no nos ha permitido. Pero sí damos gracias al Señor que nos da la posibilidad de estar juntos en esta sexta clase. Anteúltima clase, nos queda una clase más y bueno, ya está por finalizar este taller y damos gracias al Señor por este tiempo que podemos compartir. ¿Me están escuchando allí, hermanos? Buenísimo, bueno, gracias. Gracias por estar allí. A ver, voy a prender un poquito la cámara. Vamos a ver si mejoró un poquito el internet. El material en video mostraba a una joven que estaba, bueno, manifestada, una persona que la habían llevado a la iglesia, que habían orado por ella, que estaba allí tendida en el suelo y los hermanos no sabían qué hacer y cómo sacarla de esa situación, ¿no es cierto? Y por allí, bueno, se suele mencionar la sangre de Cristo tiene poder y la chica seguía lamentablemente en ese estado sin tener victoria y espíritu de amarre, dicen en un momento los hermanos que están orando, ataduras emocionales y la chica sigue allí manifestada. Y no había solución para esa situación. Quizás algunos de ustedes que han trabajado en alguna que otra campaña o lo han visto en alguna congregación, el material en video no tenía mucho más que lo que lamentablemente se suele ver en las congregaciones cuando no se sabe qué hacer. La clase anterior habíamos presentado los 10 pasos. 10 pasos que, bueno, al ministerio del evangelista Carlos Anacondia le llevó mucho tiempo y en particular la tarea, el trabajo de tantos años, prueba-error del pastor Pablo Botari, que fue el que estuvo encargado de la Carpa Liberación por más de 14 años al lado del evangelista Carlos Anacondia. Así que agradecemos a estos ministerios que hoy tenemos la posibilidad, como bien dijimos en la primera clase, de trabajar ordenadamente, de poder orar eficazmente y específicamente por las personas. Recordemos que en la primera clase les decía que el Espíritu Santo, que el Señor me había mostrado, que los 10 pasos que ahora les voy a volver a compartir y vamos a estar trabajando sobre ellos, era la oración eficaz de la cual habla Santiago en su libro. En el libro de Santiago capítulo 5 dice la palabra de Dios que debemos orar unos por otros para que seamos sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora bien, cuando tenemos una persona delante nuestro para ministrar, no siempre la persona tiene que estar manifestada. Podemos mantener un diálogo, una charla, podemos estar en una oficina y quizás allí empieza toda la situación espiritual donde a veces hay personas que se ponen en un estado rígido, cambian la mirada, cambian el tono de su voz. Y lo que primero tenemos que hacer nosotros que estamos ministrando esa vida es cerciorarnos de que la persona esté manifestada. En segundo lugar, de estar manifestada la persona, tenemos que tomar autoridad diciendo a los espíritus, sujétate en el nombre de Jesús. Lamento no haber podido, bueno, a través del internet que no tiene la velocidad adecuada, haber podido ver este material, pero justamente los hermanos en el material que quería mostrarles no hacían absolutamente nada de lo que les estoy compartiendo, ¿no es cierto? Hasta el punto que decían espíritu de amarre y cuestiones que, bueno, son ocurrencias que a veces pasan por nuestra cabeza. Es más, había un hermano que se puso a hablar en lenguas y había un hermano que decía, Espíritu Santo ministra. Claro que el Espíritu Santo ministra. El Espíritu Santo ministra en nosotros, con nosotros y sobre nosotros cuando sabemos hacer la tarea. O sea, que cuando la persona está manifestada, tenemos que sujetar a los espíritus en el nombre de Jesús, diciéndole justamente, sujétate, es una orden, impartir una orden, sujétate en el nombre de Jesús. ¿Recuerdan la tarea de los 70 discípulos? Dice la palabra de Dios allí en los evangelios que los 70 volvieron con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan
en tu nombre. Esa es una preciosa palabra, porque si la persona que está manifestada está también manifestado un poco en la carne, al escuchar sujétate, también la carne de alguna manera se acomoda a la circunstancia y dice la persona en su interior, bueno, parece que alguien me está parando el carro y dejo de hacer toda esta manifestación emocional. Pero si es una manifestación netamente espiritual, los demonios, dice la Biblia, creen y tiemblan. Así que nosotros al tirar esa orden tenemos que estar totalmente creyendo que el mundo espiritual está sujeto. Y allí, en el tercer paso, hacer volver a la persona en sí. Si sabemos el nombre de la persona, lo mencionamos, diciéndole Pedro, María, Juan, Miguel, toma dominio, control de tu cuerpo y de tu mente, vuelve ahora, abre tus ojos. Esto es importantísimo, hermanos, el paso 3. La victoria está en que la persona esté consciente. La victoria no está, y me vuelvo a lamentar por no podido haber mostradole el material en video, porque la chica está en el suelo con sus ojos cerrados y retorciéndole de un lado para el otro los espíritus inmundos, y los hermanos tratando de decir con cualquier palabra y cualquier frase alguna cuestión como diría mágica, a ver si la sacaban de ese estado, y no lo podían hacer. La victoria no la estaban teniendo, la victoria en ese momento era del enemigo que estaba tomando total control y dominio de ese ser. Nuestra victoria en el nombre de Jesús y la victoria de la persona que tenemos por ministrar está cuando la persona sale de ese estado de inconsciencia en algunos casos y puede abrir los ojos, y si no se sabe el nombre de la persona se dice al espíritu humano, toma dominio, vuelve ahora en el nombre de Jesús. Esto es una secuencia. Nos cercioramos que esté manifestada. De estarlo, sujétate en el nombre de Jesús. Al espíritu humano le hablo, abre tus ojos ahora. Vuelve, Jesús te ama, hay respuesta para tu situación. Estos 3 pasos diría que van encadenados uno atrás de otro. Por supuesto que ahí se acaba el show. Porque si se hace bien la tarea, en 2 o 3 minutos tenemos a la persona sentada en la silla abriendo su corazón para que pueda recibir a Cristo como Señor y Salvador, o abriendo su corazón para confesar sus pecados y luego nosotros seguir ministrándole. A veces, y tengo que ser sincero con esto, me produce mucha tristeza, pero a veces hay mucho show dentro de la iglesia donde justamente hay una vida que está allí golpeándose, los espíritus inmundos la están lastimando y los hermanos, algunos saben qué hacer y otros no saben qué hacer, pero parece como que le gustan que la persona esté sufriendo. Nuestra tarea es cerciorarnos de estar la persona manifestada por espíritus inmundos, sujetarlos porque no tenemos por qué hacer que se golpee y sacarla de ese estado diciendo, vuelve ahora, toma control y dominio de tu cuerpo, abre tus ojos en el nombre de Jesús. Una vez que está consciente, caemos al paso 4, donde tenemos que preguntarle si desea ser libre, con mucho amor. Mire hermano, mire hermana, usted necesita que oremos con mayor profundidad, usted necesita abrir su corazón delante de Dios. Nosotros queremos darle una mano, pero le queremos hacer una pregunta. ¿Usted desea ser libre? ¿Usted quiere que Jesús le haga libre? Porque si en ese momento tenemos una respuesta negativa, no podemos avanzar, ni tampoco podemos exigir que la persona sea libre. Si está de acuerdo, y ahora estamos en el 5º paso, de ser libre, tenemos que cerciorarnos también de alguna manera, teniendo una breve charla, si es una persona que tiene a Cristo en su corazón. Tenemos que tomarnos el tiempo de presentar el plan de salvación. Tenemos que tomarnos el tiempo de que si es alguien que se apartó medianamente en ese instante, a esa altura de la administración, por lo menos tener una breve oración para que pueda hacer una oración de reconciliación. Tenemos que chequear bien que la persona que tenemos adelante tenga a Cristo en su corazón. Mis hermanos, no podemos avanzar sin detenernos por un instante en el paso número 5, si está de acuerdo con ser libre, presentarle el plan de salvación. ¿Por qué, pastor, insiste con esto? Porque sin Cristo no hay liberación. Cuando después salimos de ese momento
donde la persona se le presenta el plan de salvación o hace una oración de reconciliación o hace una oración diciendo, Señor, quiero ser libre, voy a abrir mi corazón delante de ti, caemos al paso 6 y empezamos a indagar en el área del espíritu. ¿Se acuerdan que allí tocamos, creo que por la tercera o cuarta clase, el tema de las ataduras espirituales, todo lo que tiene que ver con el ocultismo, todo lo que tiene que ver con la práctica de la hechicería, todo lo que tiene que ver con la práctica de las religiones afro-brasileras, las artes marciales producen ataduras muy, pero muy fuertes, porque uno se somete a la autoridad espiritual del instructor y se somete a los espíritus que operan en el instructor. Se lo está enseñando en esta noche a alguien que en algún momento yo fui instructor de artes marciales, así que sé muy bien de lo que estoy hablando. Cada ascenso de su vida, de adquisición de cinturón o de categoría, es un espíritu que uno va incorporando. Las personas tienen que ser libres de eso en el nombre de Jesús. Todo esto está en el área espiritual. El horóscopo, la lectura de las palmas de las manos, la cura del empacho, la cura del mal de ojo, todo lo que tiene que ver con el mundo ocultista está en el área del espíritu. Hablamos que el ser humano también tiene un área que es el área del alma, el área de los sentimientos, y allí las ataduras parten de los temores, de los odios, de las raíces de amargura, de la falta de perdón. Y allí tenemos que sentarnos a hablar largo y tendido. Y ¿por qué no podés perdonar? ¿Qué te hicieron? La persona abre su corazón y la persona tiene que renunciar. Renuncio al odio, al resentimiento y a la raíz de amargura porque me hicieron tal o cual cosa. Bendigo a la persona, por supuesto si está con vida. La perdono y la bendigo en el nombre de Jesús. Si está hablando en esa charla que estamos teniendo de un ser querido, de una persona que le lastimó, de un familiar querido que le falló, pero que ya falleció, por supuesto que tenemos que omitir el hecho de bendecir, porque bueno, la persona ya no está con vida. En el área del alma, las ataduras parten de dos lugares muy fuertes, que son los temores y los resentimientos. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Así que un temor que paraliza no viene de parte de Dios. De parte de Dios viene el temor reverente, que es el principio de la sabiduría. El ser humano que teme a Jehová es el principio de la sabiduría, pero es un temor respetuoso, reverente. Todo otro temor, la persona tiene que renunciar. Tengo miedo a la luz, tengo miedo al agua, tengo miedo a los animales, porque una vez me pasó tal o cual cosa. Y allí, en ese diálogo, estamos en el paso 6, cuando sale ese temor, específicamente la persona renuncia y nosotros rompemos esa atadura, rompo ese yugo, así como la persona lo contó. Y cuando llegamos al final, al área del cuerpo, que es un tema delicado, las ataduras parten de la unión sexual. La Biblia dice que en una actividad sexual dos se hacen una sola carne. Y ahí tenemos actividades sexuales con personas del mismo sexo, del sexo opuesto, y aún tenemos que hablar, por lo menos en mi caso que yo he ministrado, relaciones perversas, orgías o relaciones aún con animales, donde la persona a esa altura del partido abre su corazón y dice, mira hermano, yo debo de contar esto, y a veces nosotros tenemos que estar ayudándole, explicándole que hay ataduras, que cuando uno se ha unido en una sola carne a través del pecado del adulterio o la fornicación, se le ha dado lugar al diablo. Que cuando venimos a Cristo se le explica, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero que es preciso renunciar a las consecuencias de ciertos pecados que la sangre de Cristo nos ha limpiado, pero vamos a orar por esas consecuencias. Entonces la oración es renuncio al haberme unido en una sola carne con... Y en algunos casos la lista es muy larga, ¿no es cierto? Con fulano, con mengano, con sultano. Y ahí nosotros rompemos esos yugos, así la persona va renunciando en el nombre del Señor Jesús. Y así llegamos al paso 7, donde estamos allí 6 y 7. Bueno, tiene que ver con la renuncia, el paso 7, que recién lo estábamos hablando.
El paso 8, hay que tomar autoridad en el nombre del Señor y romper toda atadura específicamente y echar fuera los espíritus. Primero se rompe la atadura y luego se echan fuera los espíritus. Y el paso 9 y el paso 10 van juntos, donde le pedimos a la persona que cierre sus ojos, que levante sus manos al cielo, que diga: Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús porque tú me has hecho libre y para ti solamente sea la gloria. Y ahí viene el paso 10. Gloria, bendito eres Jesucristo, recibe todo el honor, la majestad, el poder y la gloria. Y ahora, por la fe puesta en ti, Señor, les hacemos orar de esta manera. La persona con los ojos bien cerrados y nosotros con los ojos abiertos para ver si no hay otro tipo de manifestación en la vida que estamos ministrando. Señor, oramos nosotros mientras la persona glorifica el nombre de Jesús. Señor, llénala ahora de tu Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo, y llénala de ti en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Voy a dar lugar si alguien tiene alguna pregunta. Vuelvo a pedir perdón. Les pido 1000 disculpas que no pude mostrar el material en video, pero ya hemos repetido 3 veces los pasos y me gustaría que si alguien tiene alguna pregunta, porque quiero avanzar un poquito más con el estudio. Por favor, que prenda el audio ahora y haga esa pregunta. Sí. Le escucho, hermano. Sí. Bueno, el tema del yoga, el tema del Tai Chi Chuan, que es yoga en movimiento. Yo era instructor de Kung Fu, así que yo antes de conocer a Cristo hice de todo, hermano. Conmigo están en el horno, porque no es que estoy hablando de los libros, estoy hablando de donde el Señor me rescató. Yo hacía exhibición con sable, hacía con Chai Hui Pan, que es el nunchaku, Chai Hui Pan de 3 secciones, cadena, con lanza. Era instructor de Tai Chi, que es yoga en movimiento, y te puedo asegurar que las artes marciales son de terror, porque el tema de las artes marciales es que sos una bomba de tiempo contenida supuestamente en la filosofía del amor y de la paz, pero que en algún momento esa bomba de tiempo explota. Las artes marciales básicamente son resentimientos y odios contenidos, inseguridad contenida. Y a veces los padres les hacen practicar a los chicos porque, pastor, ¿puede mi hijo practicar artes marciales porque es muy nervioso? Bueno, de entrada se calma, pero es una mecha que está encendida que en algún momento va a explotar. Cada vez que yo me... ¿Cómo? ¿Alguien está...? No. A ver, la persona que está hablando, no le entiendo muy bien lo que está hablando. Si lo puede repetir. Y entonces por eso no te avisé nada, por eso, porque no salió y me dijo que cuando salga me... Parece que está hablando con otra persona. A ver, que voy a tratar. Discúlpenme, hermanos, Bueno, ahí se silencié a todos, porque sí, parece que estaba hablando con otra persona. Me tienen que ayudar porque se complica muchísimo. Tienen que ustedes cerrar los micrófonos. Vuelvo a decir, las artes marciales tienen que ver con el mundo espiritual. Empezando que si tengo un buen instructor, normalmente el saludo en Kung Fu es de esta manera, ¿no es cierto? Entonces acá ya todo hay una simbología taoísta, ¿no es cierto? Que sería muy larga de explicar y mi idea no es hacer gala de lo que sabía antes, mi idea es presentar a un Cristo de libertad. Pero ya en el saludo ya hay toda una simbología taoísta. Si el instructor es muy bueno,
normalmente los instructores en la pared tienen la foto del Sifu, que significa maestro en Kung Fu, o Sensei, que significa maestro en japonés, donde uno ya está saludando a alguien que está muerto. Así que ya arrancamos con una sección de espiritismo en la práctica. Y sumado a todo eso, me someto a la autoridad de mi instructor, porque mi instructor, bueno, me está enseñando y en él operan espíritus inmundos. Por supuesto que el instructor no lo sabe. Si en estos momentos me escucha un instructor de artes marciales, va a decir, este está loco. Pero les puedo asegurar que funciona de esa manera, ¿eh? Yo tenía a mi instructor de Tai Chi que juntaba a 4, 5, 6, 7 personas una atrás de otro, y la primera la colocaba con los brazos así hacia adelante, y él se ponía a 25 centímetros de distancia y nos tocaba así, y las 6 personas iban y se reventaban contra la pared como si 10 personas las hubieran empujado. Eso tiene que ver con el chi, con la energía interna. Pero estamos dando un taller de liberación, no quiero extenderme en esto porque vuelvo a decir, mi idea no es hacer gala de lo que yo conozco sobre el tema, solamente lo menciono porque si alguien ha practicado, para que se dé cuenta que no soy un 4 de copa, que entiendo algo de este tema. Les puedo asegurar que las artes marciales, las manifestaciones en la carpa de liberación de los que practicaban artes marciales, a las personas la teníamos que tener entre 4, 5 o más personas, porque es un espíritu de odio que se manifiesta. Pastor. Sí. Pastor Richard, disculpa, ¿podrías hablar un poquito? Te habla el doctor Cachú de San Javier. Sí, doctor. ¿Podrías hablar un poquito de la acupuntura, la medicina homeopática, la holística y la reflexología, que también tiene mucho que ver con el ocultismo y por ahí muchos hermanos no saben? Bueno, vuelvo a decir que antes de Cristo yo fui un combo de donde el Señor me sacó. El doctor está hablando del Jiatsu se llama, Jiatsu, que es reflexología del cuerpo, donde también se respira, se envía la respiración, 2 dedos debajo del ombligo y 2 dedos hacia adentro donde está el chi o el ki, e imaginariamente esa energía se emite a través de la yema de los dedos sobre puntos o canales energéticos a las personas que le quiero hacer la sanidad o le quiero hacer el masaje. O sea, el jiatsu es la acupuntura con los dedos, y la acupuntura también tiene que ver con el ocultismo, porque las agujas vienen a ser como una especie de pararrayo. Y la teología taoísta de la acupuntura tiene que ver con el yin y el yang, lo negro y lo blanco, lo fuerte y lo duro y lo blando. O sea, los chinos dicen que nosotros tenemos desequilibrios energéticos y que a colocar las agujas en distintos puntos o canales energéticos, la energía se equilibra. La energía que está en el cosmos y el desequilibrio por producto de alguna enfermedad. Por supuesto que todo lo que acaba de decir el doctor tiene que ver con el mundo ocultista, y cuando yo voy al acupuntor, cuando voy al masajista que hace jiatsu, o cuando voy al que hace reflexología o me lee el iris de la vista, yo me estoy sometiendo al mundo espiritual que opera en esa persona. Sí, perfecto, yo creo que es lo que yo tenía conocimiento. Y lo mismo pasa con el tema de la medicina homeopática, porque la medicina que ejercemos nosotros, los médicos, es oleopática, que es la medicina legal, ¿no es cierto? Y después tenés un grupo de médicos que se hicieron homeópatas porque no le dio resultado a la medicina legal, ¿no es cierto? O no anduvieron bien, o algunos no son médicos y se hacen llamar médicos. Tal cual. Y son homeópatas, Bueno. porque la homeopatía también tiene mucho que ver con el ocultismo, pastor. Tal cual. Y yo conozco un homeópata que es pastor, aunque usted no lo quiera creer, y trabaja como homeópata en Tucumán. Es un pastor conocidísimo en Tucumán. Y es homeópata. Y algunos homeópatas
trabajan sobre el péndulo, o sea, colocan la foto de la persona o del órgano, llevan la radiografía del órgano afectado y colocan un péndulo que tiene forma piramidal y de acuerdo al péndulo cómo se mueve, ellos hacen una lectura espiritual de la situación. Por supuesto que estamos hablando del mundo ocultista, ¿no es cierto? Bien. ¿Alguien tiene otra pregunta? Así le damos participación a todos. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Rápido, así ocupamos el mayor tiempo. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Que abra el micrófono. Bueno, vamos a tocar un punto que es muy interesante y es algunos consejos prácticos, para el momento de la administración. Algunos parecen como, diríamos, infantiles estos consejos. Pero a la hora de ministrar a alguien tenemos que tener sumo cuidado también de nuestra integridad, porque la persona puede ser que se nos sentó en la oficina para tener una entrevista, para tener una charla y aparentemente no hay ningún tipo de manifestación y hacemos una pregunta clave en la vida de esa persona y ahí de repente se manifiesta el mundo espiritual. Así que, en primer lugar, nunca se debe ministrar con los ojos cerrados. A la hora de orar la persona sí tiene que tener los ojos cerrados. Hermano, hermana, puede cerrar sus ojos, haga esta oración conmigo y le dirigimos. Pero nosotros tenemos que tener los ojitos bien abiertos. Porque si nosotros tenemos la mala costumbre de orar o ministrar con los ojos cerrados, puede ser que la persona delante nuestro haga algún tipo de movimiento y al tener los ojos cerrados básicamente no lo vamos a poder ver. Se puede recibir algún golpe también y no lo vamos a ver venir. Y en tercer lugar, ¿por qué tenemos que tener los ojos bien abiertos? Porque a veces en algunas liberaciones se producen milagros. Y si tenemos los ojos abiertos no los vamos a ver. Algunos consejos prácticos. Nunca se debe ministrar con los ojos cerrados. Cuando oremos en nuestra oración personalizada con el Señor, cerremos los ojos. Pero cuando ministramos a alguien liberación, los ojitos bien abiertos. En segundo lugar, en caso de ministrar liberación en la iglesia, tenemos que buscar un lugar adecuado. Y con esto quiero ser directo. Nosotros no tenemos por qué ir a la casa de las personas, sino que las personas, si necesitan ser ministradas, por supuesto que tenemos que hablar con nuestro pastor, pedirle permiso y tener la entrevista en la iglesia. No vayamos al terreno del enemigo, traigamos al enemigo a nuestro terreno. Pero pastor, pidieron que vayamos a liberar la casa. Nadie va a liberar ninguna casa. Mire señora, mire hermano, mire hermana, mire querido, mire querida. Su problema no está en la casa. Su problema está en usted, en su casa. Con mucho amor uno se lo tiene que decir. Porque la gente, disculpen la expresión, es muy cómoda. Pastor, quiero que vengan a bendecir mi casa que escucho ruido. Los ruidos de tu casa material son producto de tu desastre espiritual. Y uno se lo tiene que explicar. Vamos a ir a la palabra de Dios. Hechos capítulo 19, versículo 18. Presten atención, por favor, Hechos 19, 18. Acá van a ver una secuencia ordenada de cómo se debe de ministrar. Miren, Hechos 19, 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y lo quemaron delante de todos. Estoy en Hechos, capítulo 19, en la Biblia, versículo 18.
¿Cómo es una administración ordenada? De la siguiente manera. Fíjense en verso 18. Muchos de los que habían creído, es decir, los apóstoles predicaban la palabra de Dios y muchos habían creído. Todos, no, muchos. Y los que habían creído, escuchen bien, venían, es decir, venían a los discípulos y los discípulos les presentaban a Cristo, venían a Jesús, podemos también decirlo, confesando, Santiago capítulo 5, confesaos y orad unos por otros para que seáis sanados, la oración eficaz del justo puede mucho, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y por allá a lo lejos traían los libros y los quemaban. La mayoría de los pastores y la mayoría de los hermanos que están en liberación hacen al revés de lo que dice la palabra de Dios. Van a la casa, no oran por la persona, bendicen el hogar creyendo que el problema está en el hogar, cuando en realidad el problema está en las personas, y después empiezan a tirarle los cuadros, los santos, las vírgenes y los cuadros que tienen que ver con ocultismo, y casi que prenden fuego la casa y no se ocupan del verdadero problema que son las personas. Vamos a la palabra otra vez, por favor, abran su Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, verso 18, porque esto es para alquilar balcones, hermano. Y muchos de los que habían creído, primero Cristo, porque sin Cristo no hay liberación, y muchos de los que habían creído venían, ¿a quiénes? A los apóstoles, confesando y dando cuenta de sus hechos. Mira Juan, mira Marcos, mira Pedro, mira Mateo, agarré una silla, necesito contarte algo. Eso es lo que acontecía después de recibir a Cristo. Verso 19 de Hechos 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron. Nadie fue a la casa de nadie. Nunca se debe de ministrar con los ojos cerrados. En segundo lugar, en caso de ministrar en la iglesia, buscar un lugar adecuado. La liberación no es ningún espectáculo público. Cada congregación tendrá su modo de trabajo. Y en tercer lugar, del punto 2, se harán entrevistas bajo la supervisión de algún líder. La idea de este taller es enseñar. La idea de este taller no es que después que termine el taller ustedes hagan un kiosquito de liberación. Después que termine toda esta enseñanza, van a tener que hablar con su pastor y su pastor buscará la modalidad de cómo llevar el ministerio adelante. En primer lugar, si su pastor le va a permitir a ustedes estar en este ministerio. Pero es ideal que uno esté también supervisado por el pastor mismo, por la esposa del pastor o por algún líder inmediato que el pastor determine. No nos cortemos solos, no seamos rebeldes. Al diablo le encanta la rebeldía. Seamos cristianos maduros. Estamos dando algunos consejos prácticos. En tercer lugar, ¿cómo formar un equipo de liberación? Bueno, el pastor observará los dones en los hermanos y la carga por este ministerio. Y el equipo debe estar compuesto por hermanos y hermanas, y lo ideal, como le dije en un momento, es que un matrimonio esté trabajando juntos en este ministerio. Porque cuando hay que ministrar a una mujer, el varón se retira un poquito y en la confesión no hay ningún problema, sigue hablando con una mujer y viceversa. ¿Cómo formar un equipo? Un equipo debe estar compuesto por hermanos y hermanas y lo ideal un matrimonio. Y en último lugar, un representante del equipo a la hora de ministrar tiene que llevar la voz de autoridad. No es que están reprendiendo los tres al mismo tiempo, no es que están sujetando los tres al mismo tiempo, porque eso es autoridad dividida. Lamento no haber podido mostrar como corresponde el material en video, no se pudo ver y les vuelvo por tercera vez a pedir perdón, pero no es un problema mío, es un problema del internet que anda lento.
Porque si ustedes hubieran visto ese material, eran creo que 2 o 3 hermanos atendiendo a esa joven y nadie tenía la voz de autoridad. Cuando hay alguien que está sujetando a los espíritus o cuando hay alguien que está ministrando, si hay 2 o 3 hermanos, tienen que apoyar a ese hermano en oración. Pero uno es el que lleva la voz de autoridad. Si no, es una autoridad dividida y el diablo no sabe a quién hacerle caso. El equipo, porque estamos hablando de formar el equipo, debe tener la siguiente ecuación: madurez más equilibrio más sujeción es igual a victoria en el nombre de Jesús. En cuarto lugar, estamos dando algunos consejos. ¿Cómo obtengo la autoridad? No en el poder de la sangre. Vuelvo a decir, si hubiéramos visto el video comienza diciéndole al hermano, a esa mujer manifestada, a esa joven manifestada, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Y ustedes creen que el diablo no sabe que la sangre de Cristo tiene poder? Si la sangre de Cristo fue quien le venció en la cruz del Calvario. Entonces decirle a una persona que está involucrada con espíritus inmundos, decirle la sangre de Cristo es exasperar a los demonios. Y los demonios la terminan lastimando a la persona. ¿Cómo obtengo la autoridad? No en el poder de su sangre, no en la cruz del Calvario, no enviando a los demonios a ninguna parte, como se suele decir un clásico, echo a los demonios y los envío al abismo. ¿Cómo obtengo la autoridad? Solo en el nombre que es sobre todo nombre, alcanza y sobra, hermanos, en el nombre de Jesús. Sujétate en el nombre de Jesús. Al espíritu humano le hablo. Abre tus ojos ahora. Vuelve. Jesús te ama. Alcanza y sobra con lo que acabo de decir. Quinto, estamos dando algunos consejos. ¿Qué dones necesito para esta tarea? Bueno, básicamente ponerme a orar a ver si Dios me está llamando específicamente a este ministerio. Cuando terminemos la próxima clase, que nos queda uno, vamos a estar orando, pidiéndole al Señor. Yo me comprometo a orar por ustedes. Señor, muéstrale a mi hermano, muéstrale a mi hermana si le estás llamando específicamente. La tarea de liberación es una tarea que toda la iglesia redimida por la sangre de Cristo debe de saber de hacerla. Pero es indudable que el Señor separa y capacita específicamente. Don de discernimiento de espíritus. Don de ciencia, palabra de ciencia y palabra de conocimiento. Don de sanidades. Pero para llevar este ministerio adelante, como lo dijimos hace 2 o 3 clases atrás, por sobre todo, hermanos, necesitamos el fruto del amor. El amor cubre multitud de pecados. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Les voy a dar algunos consejos prácticos más y luego vamos a las preguntas. Hoy estamos bajo un engaño. ¿Cuál es? Creer que hay 2 ministerios. Sé que con esto me voy a meter en lío, pero bueno, ya vamos. Algunos creen que por un lado hay que hacer liberación y por el otro lado hay que hacer sanidad interior. Y no es así. Si uno hace bien la tarea y cuando uno llega al paso 5 y al paso 6 se indaga correctamente y se le hace, paso 7, renunciar específicamente, ahí está también la sanidad interior involucrada, la hace el Espíritu Santo. Yo no creo que haya 2 ministerios, porque si yo me dedico solamente a hacer sanidad interior, posiblemente lo que la persona tenga es una atadura espiritual y me quedo con la tinta en el tintero, no rompo los yugos y no echo fuera los espíritus inmundos. Por eso hay muchos hermanos dentro de nuestras congregaciones que son reincidentes en caer en situaciones que confesaron y sale el término clásico: a mí ya me hicieron sanidad interior. Porque no se ha indagado correctamente, no se ha roto las ataduras, y solamente quedó en una oración al indagar y al averiguar algo, ha quedado en una oración de Señor bendícele, Señor sánale.
Y a veces pasa porque al tener adelante un hermano en Cristo, creemos que un cristiano no puede tener ataduras. Y esto ya lo explicamos. Un cristiano puede estar oprimido y atormentado. Un cristiano no puede estar ni poseído ni enajenado, pero sí oprimido y puede estar atormentado por algún pecado sin confesar o por algún pecado confesado pero con consecuencias de atadura. Y los que practican solo sanidad interior se quedan en el camino. No hay dos ministerios. Sanidad interior y liberación, liberación y sanidad interior. Si uno hace los pasos como corresponde, como les estoy enseñando, es todo un paquete para la gloria de Dios. Otro consejo práctico. Pastor, ¿cómo sé cuándo la persona quedó libre? Y uno lo nota en el rostro. Es automático. Hay un nuevo semblante. La persona tiene paz. Algunos, como lo he visto más de una vez, después que le quedan libres y hacen el paso 9 y 10, Señor, gracias porque soy libre, recibo la unción, la plenitud del Espíritu Santo. Y yo he orado por esas personas para que sean llenas del Espíritu Santo. Cuando quedaron totalmente libres y alabaron al Señor en libertad, algunos empiezan a mover el cuello así porque sienten que 5.000 kilos se les fue de los hombros. Algunos lloran. Yo he visto a gente llorar sin estar llorando. Rompo esa atadura y echo fuera todo espíritu en el nombre de Jesús. Y caer cataratas de llanto sin estar llorando emocionalmente. Agua así, literal. Me viene ahora a la cabeza Trinidad, un pueblito así chiquitito en Tucumán. Lo nombro porque quizás algún oyente de este taller sabe de lo que estoy hablando. Se llama el pueblito Trinidad. Todas las casas tienen humedad hasta 1,50 m de altura. Todas. En Trinidad, Tucumán. Y recuerdo cuando rompo la atadura en esa mujer, dejó 2 agujeros en el polvo de Trinidad, Tucumán. Dejó 2 pozos. Le cayeron 2 lágrimas. Que si yo hubiera tenido una balanza, hubieran pesado 5 kilos cada una. Lloro constante, lloro abundante. ¿Cómo sé cuando una persona quedó libre? Suspiros profundos. Algunos bostezan de manera prolongada, otros tosen, otros comienzan a dar arcadas o vomitan. No coloquemos la mano, la mala costumbre del pueblo de Dios, en especial en las mujeres. Sal ahora. Y le meten la mano en el estómago. Sal por la boca, dicen algunos. Y yo les quiero dar una noticia. No todas las liberaciones, pero algunas liberaciones, algunos evacúan. Y que yo sepa, la orina y la materia fecal no sale por la boca. Y esa mala costumbre, ese mal folclore de iglesia, sal ahora por la boca, sal ahora. Nosotros hagamos, hermanos, por favor, la tarea como corresponda. Tomemos autoridad en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo, y que el Señor les haga salir, como dice Pastor Botari, por donde Él quiera. Algunos se caen. Si estamos orando así, de pie, algunos se caen, pero tampoco es sinónimo la caída de que quedó libre. Tenemos que tener discernimiento de espíritu. Algunos son llenos del gozo y eso es espontáneo. Y no le quiero poner límite a las manifestaciones porque el Señor es eterno y es poderoso y aleluya, Él hace como Él quiere. Y lo más importante de todo, para dejar lugar a preguntas, es dejar que el Espíritu Santo haga como Él quiere, que Él haga la obra y libere a la persona solo como Él lo desea. Y nosotros, hermanos, tener bien abiertos los ojos y ser unos meros espectadores de la gloria de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús.